Ok, vamos a ver. Esta clase la viste, esta en la plataforma yo la subí, la expliqué, ¿la viste? Elasticidad, sí me parece que sí la vi. Ajá. Aquí tengo que la elasticidad, la demanda, elasticidad, precio. Pero vamos a analizar hoy elasticidad, precio. Luego a la elasticidad, ingreso o renta y luego elasticidad cruza de la demanda. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para elasticidad precio. Cuando hablamos de elasticidad precio, es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante la variación del precio de un bien. Es cuánto varía la cantidad demandada cuando el precio también varía. Por lo general, en la elasticidad precio, quien varía más que todo es la cantidad como respuesta a la sensibilidad, a la variación del precio. Por lo tanto, el coeficiente siempre va a ser negativo, pero se le va a colocar valor absoluto para que se transforme en valor Positivo. positivo. Entonces, esta es la fórmula, variación de la cantidad sobre la cantidad inicial, variación del precio sobre el precio inicial. Cuando hablamos de variación de la cantidad, es la cantidad 2 menos la cantidad uno, la cantidad secundaria menos la cantidad primaria, igualmente el precio 2 menos el precio uno. O también se puede utilizar esta fórmula, que es Q2 menos Q1 más Q2, más Q1 sobre P2 menos P1, pero la que más se utiliza es esta. Entonces, la elasticidad del precio de la demanda es el porcentaje de cambio de la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio a nivel del precio, por lo tanto, es la variación porcentual. Se mide en términos porcentuales, quiere decir, cuando el precio varía en 1%, ¿en cuánto varía la cantidad demandada? Siempre el precio va a variar 1%. Ahora, como respuesta a esa variación del 1%, la cantidad demandada puede variar por encima del 1%, por debajo del 1% o igual a cero. ¿Ok? Cuando es, perdón, o igual a uno, perdón, cuando es igual a uno, se le llama demanda unitaria. Entonces, este es un ejercicio, ¿verdad? ¿Ves? Si el precio de la hamburguesa sube de $2 a 2.20, de 2 a 2.20, el precio inicial es $2 y el precio final 2.20. 220. Ajá, y la cantidad que compramos baja de 10 a 8, el P2 es 10, el P1 8 por 100. Eso no da 2. ¿Qué quiere decir? Que esto es un 2%. Por lo tanto, es una demanda elástica porque el coeficiente es mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el precio varía en 1%, la cantidad demandada varía en 2%. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula de la ley de la demanda, quiere decir que el precio, si el precio baja, la cantidad demandada aumenta o viceversa. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. En Disminuye. este caso, la persona se ve favorecida porque está obteniendo más cantidad demandada que lo que varía el precio. Por eso una demanda elástica, en este caso. Igualmente, este caso también, esta es la elasticidad precio o la fórmula de arco, punto medio, que es cuando hay dos puntos a nivel de la gráfica. Y la demanda unitaria, el coeficiente va a ser igual a 1 cuando aplicamos esta fórmula. Por lo tanto, el valor porcentual de Q va a ser igual al valor porcentual de P, del precio. Es cuando no ocurre prácticamente ninguna variación a nivel del precio que impacte también la cantidad demandada. Por lo tanto, fíjate que aquí la variación del 22% en el precio es la misma variación del 22% de la cantidad demandada. Por eso se llama demanda unitaria, porque la variación es prácticamente la misma. En el caso de la demanda elástica, cuando la cantidad demandada es relativamente sensible a las variaciones del precio y el coeficiente es mayor que 1, se llama demanda elástica y cuando el producto, cuando los bienes tienen muchos productos. Aquí observamos que la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Por lo tanto, esta demanda elástica favorece al consumidor, porque es malo que la cantidad que lo obtiene demandada que el precio que va a El pagar. precio. Ok. Y la otra es la demanda perfectamente elástica cuando la cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones de precio. La elasticidad de precio es igual a infinito. Por lo general esto no ocurre en la vida real. ¿Por qué? Porque ningún empresario o ningún consumidor el precio no es un único precio. Aquí estaríamos hablando que a un solo precio se demandan diferentes cantidades y el empresario no lo va a permitir.
¿Ve? Entonces, esto es un caso extremo, la demanda perfectamente elástica cuando el coeficiente es mayor, pero es infinito. El otro caso es la demanda inelástica. Aquí sale perdiendo el consumidor y vamos a ver por qué. La cantidad demandada es relativamente insensible a las variaciones del precio. En consecuencia, el gasto total del producto aumenta cuando sube el precio. Quiere decir que el consumidor va a gastar más. Y el coeficiente es menor que 1. Y aquí lo vemos a nivel gráfico. Fíjate que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. El precio varía en 22%, mientras que la cantidad demandada varía en 11%. 11%. Entonces, esto desfavorece al consumidor, la demanda inelástica. Y el último caso es la demanda perfectamente inelástica. La cantidad demandada es insensible a las variaciones, también se le llama valor de cero. Cuando la elasticidad de precio igual a cero, también es un caso extremo, porque el empresario no va a ser tan tonto para que perdón, el consumidor no va a ser tan tonto para que a una sola cantidad se le coloquen varios precios. Entonces, aquí un incremento en el precio, la cantidad no cambia, la cantidad demandada no cambia. Esto por lo tanto tampoco ocurre en la economía. Esto quiere decir que los casos extremos son la demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es infinito, y la demanda perfectamente inelástica, cuyo El coeficiente es cual es igual a cero. cero. Entonces, esos son los 5 tipos de elasticidad. Aquí hay un resumen, un cuadro resumen. Cuando hablamos de la demanda elástica, se aplica a licores y a lujos, principalmente pero son productos que tienen sustitutos próximos. Cuando es la demanda unitaria, no impacta al consumidor en forma negativa ni positiva. Quiere decir que son aquellos artículos que el consumidor puede consumir en forma diaria, principalmente los alimentos, una caja de fósforo, la sal también, no impactan tanto en el bolsillo del consumidor. La demanda inelástica, allí cuando no hay sustitutos próximos, tal es el caso de los combustibles, las medicinas, la insulina, y afecta al consumidor. Y la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica por lo general no ocurren, sin embargo, no hay aplicabilidad en la economía real, pero son modelos ya teóricamente demostrados. En el caso de la perfectamente elástica, está la sal y la insulina. ¿Por qué? Porque no existen productos sustitutos inmediatos. En cambio, en la inelástica, la medicina tiene productos genéricos y los combustibles hay diferentes tipos de combustibles, pero la perfectamente elástica no, porque la sal no tiene sustituto, la insulina tampoco tiene sustituto. Entonces, aquí lo vemos a nivel gráfico. Esta es la curva de demanda perfectamente inelástica, el coeficiente es cero. El caso extremo, la perfectamente elástica, que el coeficiente es infinito. Fíjate que aquí este es vertical y este es horizontal. A la demanda unitaria, donde hay un equilibrio entre el precio y la cantidad demandada, coeficiente 1, la inelástica, donde la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada, coeficiente menor que 1, no es negativo, sino que es menor que 1, y la elástica, que la variación de la cantidad demandada es mayor que la variación del precio, el coeficiente es mayor que 1. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad. Aquí se ven todos en una gráfica. ¿Ve? Fíjate que la elasticidad unitaria es una elasticidad de equilibrio. La demanda elástica, cuando la variación del precio, la variación del precio, la cantidad es mayor que la variación del precio. La inelástica, cuando la variación de la cantidad es mayor que la variación del precio. Y los casos extremos. Este también, bueno, este es el mismo resumen de cada uno de los valores. Y aquí todas en una sola gráfica. Elasticidad, precio unitaria. Elástico, este tramo es elástico. Tramo inelástico, perfectamente inelástico y perfectamente elástico. Y aquí está a nivel gráfico, a nivel simbólico. La perfectamente elástica, el coeficiente es cero, la elasticidad precio cero, la variación de la cantidad no varía, y este es el gráfico. La inelástica, la variación de la cantidad es menor que la variación en el precio. Por lo tanto, el coeficiente es menor que 1, varía menos que proporcional. La unitaria es un equilibrio, es una curva de demanda perfectamente equilibrada, y la variación de la cantidad es igual que la variación del precio. La elasticidad de precio es igual a 1 y varía directamente proporcional precio y cantidad. La elástica, la variación de la cantidad es mayor que la variación del precio, por lo tanto el coeficiente es mayor que 1
y la cantidad varía más que proporcional. Y finalmente el caso extremo, la perfectamente elástica, la variación del precio es igual a cero, la elasticidad, el coeficiente es infinito, la variación de la cantidad varía permaneciendo constante el precio y vemos que es una curva horizontal. Por lo tanto, este caso son extremos. Lo que más se utiliza son estos tres casos, principalmente la unitaria y la elástica. A ver. Aquí vemos ejercicios que son los que vamos a analizar ahorita. Esta electricidad de ingreso la damos para la próxima semana. Bien, ahora vamos a ver. No ha entrado más nadie. ¿Quién más está en la sala? Nadie más me parece. Ay, Dios, bueno, ni modo. Vamos a ver aquí. Ajá, vamos a ver este problema. Solamente vamos a analizar elasticidad de la demanda, no elasticidad de la oferta. No sé por qué el programa no aparece. Y se explica, vamos, problema 1. Explica qué es lo que significa que la elasticidad de precio. Este material está en la carpeta de la unidad 4. Explica lo que significa la Ya. elasticidad de precio de un bien que es superior a la unidad. Representa gráficamente la pregunta anterior y enumera dos tipos de elasticidad diferentes. Entonces, aquí vemos que primero hay que definir la elasticidad de precio, ¿verdad? Y si la elasticidad de precio es la más utilizada en las diferentes medidas de elasticidad, se utiliza para estudiar la proporción en que varía la cantidad ofrecida demandada de un bien ante modificaciones del precio. Como te decía, quien va a sufrir la modificación va a ser la cantidad demandada, muy poco del precio. Por lo tanto, la elasticidad de precio es superior a la unidad. Cuando es superior a la unidad, es una demanda elástica. Una variación porcentual en el precio provoca una variación porcentual mayor y de signo contrario en la cantidad demandada. Esta es la demanda elástica. Por lo tanto, cuando aquí dice un signo contrario, pero siempre se le coloca un signo positivo. El ejercicio de oferta no. Entonces aquí vemos el gráfico. Y si la curva de la demanda elástica representa una pendiente negativa, menor que la unidad en valor absoluto, la representación gráfica, no, esta es la oferta. Vamos aquí con a recuerda que es una demanda elástica. Cuando me dice que representa una demanda elástica, la variación de la cantidad es mayor que la variación en el precio. Por lo tanto, esto va a favorecer a quién, al consumidor, porque el precio baja, ¿verdad? Baja, pero el consumidor demanda más cantidades. ¿Estás observando? Sí. Ok. Enumera dos tipos más de elasticidad diferente al precio. Y se llama aquí. Bueno, las otras dos elasticidades, aparte de la elasticidad de la de precio, es la elasticidad renta o ingreso, que la vamos a ver la próxima semana, y la elasticidad cruzada, que es cuando combinamos el precio de un producto con la cantidad demandada de un producto. Por ejemplo, el precio de los pantalones con la cantidad demandada de camisa, o el precio de los lápices con respecto a la cantidad demandada de cuadernos, o el precio del café con respecto a la cantidad demandada de azúcar. Eso se llama elasticidad cruzada. Es decir, cuando la cantidad demandada de un bien se modifica en base al precio de otro bien. Y ese otro bien puede ser complementario o puede ser sustitutivo. Ok, vamos con el ejercicio. Vamos con este. Dice, a un precio de 30 unidades monetarias, la cantidad demandada de un determinado bien es 300 unidades. Sería el precio 1 y cantidad demandada 1, ¿verdad? Si el Sí. precio aumenta a 45 unidades monetarias, la cantidad demandada disminuye a 225 unidades. Quiere decir que ya tenemos dos precios. Me está por la nariz, ya va. Dos precios y dos cantidades demandadas. Se pide. Calcule el valor de la elasticidad a precio. Explique de qué tipo de demanda se trata y realice la representación gráfica. Aplicamos la ecuación o la fórmula. Porcentaje de la variación de la cantidad sobre porcentaje de la variación del precio. Entonces, el porcentaje de la variación de la cantidad también lo podemos representar así. Porcentaje de la variación de la cantidad sobre porcentaje del precio por el precio. Sustituyendo, nos quedaría, ¿cuál es la variación de la cantidad?
Vamos a ver las cantidades. Entre la cantidad 225 y 75 y ajá, 300. exacto, ajá, y se da 75. La cantidad inicial, ¿cuánto es? 300. Aquí está. Cantidad inicial, 300. La variación del precio entre 30 y 45 serían 15. Colocamos aquí. Y el precio inicial, 30. Haciendo esta suma algebraica, nos quedaría un resultado de 0,5. Acuérdate que siempre le vamos a colocar el signo positivo. Así no es negativo, colocamos signo negativo. ¿De qué tipo es esta demanda? Una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque el coeficiente es menor que la unidad. Si fuese mayor que 1 sería demanda elástica. Y si fuese igual a 1 sería demanda Demanda unitaria. unitaria. Ajá. Y si fuese infinito sería perfectamente inelástica. Y si fuese cero sería perfectamente elástica. Entonces, el segundo paso es calcular el valor numérico de la elasticidad, explicando razonadamente el valor del valor. Ok, dice, para explicar qué tipo de demanda se trata. Para responderlo correctamente es necesario recordar que la demanda es elástica cuando el resultado es mayor que la unidad. Si el valor es menor que la unidad, la demanda es inelástica. En este caso, la demanda es inelástica. Por lo tanto, el valor obtenido es inferior que la unidad. Es una demanda inelástica, lo que significa que una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual menor y de signo contrario la cantidad demandada, como lo vimos en el caso anterior. Recuerda que en la demanda inelástica, la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. A diferencia de la demanda elástica, que la variación del precio es menor y la cantidad demandada varía en mayor proporción. Y el tercer paso, si lo llevamos a una tabla para graficar, tenemos los dos precios, tenemos las dos cantidades. Al realizar el gráfico se debe indicar que los títulos del eje, el eje X, van los precios, el eje Y, pero van los precios, en el eje X van las cantidades. Los incrementos en el precio y la cantidad es conveniente señalar numéricamente los incrementos para facilitar la lectura y comprensión de la información que proporciona el gráfico. La escala debe corresponderse con los datos que se presentan. Y aquí me dan ya la gráfica. Tenemos los precios, tenemos las cantidades demandadas, ¿verdad? Y lo que hacemos es combinar precio con cantidad. Aquí vemos, a un precio de 30 se demanda 300 unidades. Sería un precio de 30, se demanda 300 unidades en este punto. Y a un precio de 45 se demanda 225 unidades. A un precio de 45 se demanda 225 unidades. Es decir que esto es una demanda inelástica. Inelástica. Por lo tanto, la variación del precio en 0,5 y la cantidad demandada varía en 0,25. Y este es el segundo. Economista, una pregunta ahí. Dígame, dime. La cantidad siempre va a estar en el eje X. Sí, la cantidad va a estar aquí en el eje horizontal o X. Ah, ya. Y el precio, todos los valores monetarios, sea precio, ingreso o costos, va a estar en el eje de las abscisas, en el eje Y. Y todo lo que es Ya, cantidad, siempre, en cualquier gráfico cartesiano, va a estar en el lado horizontal o en el eje de las X. ya. Ujú. Eso para que nunca se te olvide. Vamos con este. Ok. Este material tiene un repaso de todo, pero vamos directamente a la elasticidad, precio de la demanda. Aquí vamos a ver. Ok. Dice, nos dan el ejercicio, elasticidad precio de libros. Dice, aquí está el precio de los libros y aquí está la cantidad de libros. Dice, calcula la elasticidad precio de la demanda de libros en el precio cuando pasa de 2 a 4 soles. De 2 a 4 soles. Quiere decir que vamos a trabajar solamente con estas cantidades. ¿Ve? Con el precio de 2 se demandan 20 unidades y a un precio de 4 se demandan 10 unidades. Entonces, aplicando la fórmula de elasticidad de la demanda, decimos que la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. El precio 1 es 2 y el precio 2 es 4, como lo vemos aquí. El precio 1 es este, que es 2, y el precio 2 es 4, porque es de 2 a 4 soles. Sería de 2 a 4. Aplicando la fórmula, decimos que la cantidad 1 en ese caso sería 20
y la cantidad 2 sería 10. Aquí está. Sustituimos y decimos que la variación de la cantidad, ¿cuál es la variación de la cantidad? 20 menos 10, 10. 10. Aunque aquí lo ponen negativo porque ya sabe que es positivo. O sea, no importa el signo. Cantidad 1 más cantidad 2 sería 20 más 10, 30. Entre 2, 15. ¿Ok? Es decir que la variación de la cantidad sería menos 10 sobre 15. Aquí está, sustituyéndolo en esta fórmula. Vamos con las cantidades. Con el precio, pero la variación del precio entre 2 y 4 sería 2. P1 más P2 serían 2 más 4 entre 2 nos da 3, serían 2 tercios. Haciendo una doble luna o una doble C, quedaría que la elasticidad de la demanda sería menos 1. Por lo tanto, eliminando el signo, sería una demanda unitaria. ¿Y qué significa una demanda unitaria? Que la variación porcentual del precio va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada. Y aquí lo vemos a nivel gráfico. ¿Ven? Perdón, aquí. Aquí lo vemos a nivel gráfico. En este caso, cabe, si nos lo mandaran a graficar, tomaríamos estos valores, y nos daría una curva inclinada hacia abajo, una curva en equilibrio, que es una demanda unitaria. Okay. ¿Alguna duda? Entonces, no, esta es la electricidad de ingreso, esto por la otra semana. ¿Alguna duda? No, ninguna hasta ahorita. Todo Ok. claro. Esta es la electricidad precio de la oferta, esto tampoco le baja. Ok, vamos al otro. Vamos a ver. A ver, este material también está allí. Estos son los tipos de elasticidad. Esto fue un repaso de la... Este material te va a servir para afianzar algunos criterios. Y incluso aquí tengo unas preguntas del examen de logros, para el examen de logros y el examen bimestral, que ya puede ir respondiendo. Claro, esto no es una tarea, sino para que ustedes, para que estudien. Vamos a ver este. Este otro material que también le va a servir. El repaso. Aquí tenemos la fórmula, variación de la cantidad sobre variación porcentual del precio. Aquí está, la misma fórmula. Aquí tenemos el precio de soles del galón y la cantidad de galón. Cuando el precio es de 5, la cantidad demandada es de 12, el punto B. Cuando el precio disminuye y cuando el precio es de 7, la cantidad demandada es de 5. ¿Qué tipo de demanda es esta? ¿Qué tipo de elasticidad? Esa es la... ¿Cómo era la...? Demanda elástica. Porque la Eso. variación de la cantidad demandada es mayor que la variación del precio. Una demanda elástica. ¿Ven? Entonces, fíjate, aquí lo vemos, aplicando la ecuación nos da 4.9, el coeficiente es mayor que 1, por lo tanto una demanda elástica. Okay. En este caso, ¿qué tipo de demanda es esta? Inelástica Inelástica, porque la variación del precio es mayor que la variación de la de cantidad la demandada. demanda. Ok. Y esta, perfectamente inelástica, porque es Perfecto. una curva vertical. Esta es relativamente elástica también, porque la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Este es perfectamente elástica, pero el coeficiente es infinito, caso extremo. Y esta es la unitaria, donde hay un equilibrio entre el valor de la cantidad, la variación porcentual del precio, con respecto a la variación porcentual de la cantidad demandada. Una curva totalmente equilibrada. O una recta también totalmente equilibrada. Y aquí vemos lo que vimos en la lámina anterior, que es el equilibrio. Esto nosotros lo vamos a ver de último, la elasticidad cruzada. ¿Alguna duda? No. Ok. Y aquí, ahí vamos a ver elasticidad precio. Bueno, esto es demanda, ya vimos demanda. Fíjate en este caso. Esta elasticidad de la demanda es
todas son unitarias, son inelásticas, ¿ves? Porque son menores, Que uno. eh, menores que 1, exactamente. De hecho, nos dan la tabla, nos dice que grafiquemos el precio con cantidad. Vamos a graficar precio con cantidad. Aquí el precio y aquí la cantidad y aplicamos cada una de las ecuaciones. Esta es la variación entre 5 y 1, variación de la cantidad entre 5 y 1, ¿verdad? Y el precio inicial y la cantidad inicial. Entonces el precio inicial, en este caso, sería 5 y la cantidad inicial 95. Sería 5, aquí está, precio y cantidad. Y lo combinamos con la variación de la cantidad. Aquí la variación del precio siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. En ese caso lo que varía sería la cantidad. Ok. Para cada uno de los casos. Este es un ejercicio ya hecho. Este no, esta es la electricidad cruzada. Esta es la electricidad de la oferta, esto tampoco les va. La oferta no. Bueno, eso solamente elasticidad precio es lo que le va ahorita. Esto tampoco. Esto es oferta, no. No sé por qué no les aparece elasticidad de oferta a ustedes en el programa, pero bueno. Esto tampoco, esto es unidad 2. Bueno, esa es la clase de hoy. ¿Alguna duda? No economista. Ok, lo que tienes que ir haciendo los ejercicios. Entonces, vamos a ver aquí los ejercicios que tienes que hacer. Vamos a aumentar esto. Aquí está, ¿ves? Igual que el primer ejercicio, trace la curva de demanda. Aquí ya sabes que este es el precio y la cantidad. Precio y cantidad. Ya puedes trazar la curva de la demanda con dos precios y dos cantidades, punto A y punto B. Calcule la electricidad precio para movimientos de A a B y luego de B a A. Y la electricidad precio entre los dos puntos A y B. Aquí te dice, si elevar el precio de leche de 2.50 a 5, reduce en 100.000 a 60.000 litros. ¿Cuál es el valor de la elasticidad? Aquí tiene los dos precios y tiene las dos cantidades. También es muy fácil de hacer. Te dan la tabla, dice, obtenga el valor de elasticidad precio y grafique la curva. Tiene cada uno de los precios y cada uno de los valores de la cantidad, aplica la ecuación. Y tiene cada uno de los valores. Y hace la curva. Y también tienes otra tabla, obtienes la elasticidad precio y aplica y grafica la curva. Recuerda que tienes que revisar el libro de Dominique Salvatore en el capítulo que está en la plataforma, en la bibliografía, en el capítulo de elasticidad, que están estos ejercicios. Igualmente te dan la tabla, calcula la elasticidad precio y grafica la curva. Indica sector elástico, unitario e inelástico. Y eso es todo, son, sí, 10 puntos. Sí, porque esta es la segunda nota que le está haciendo falta para que era la que debían haber hecho la semana pasada. Entonces, estos son los ejercicios. ¿Qué más? No, ya por aquí ya está todo. Por aquí también. Por aquí, por aquí. ¿Alguna duda? No economista. Ok. Entonces ya te lo voy a subir en la plataforma y bueno, le voy a dar 48 horas. Yo voy a ver qué justifico por haber, hasta hoy es que lunes, martes, miércoles, hasta el jueves a las 6, ¿oíste? Ya, Ok. Bueno, entonces quedamos así. ¿Aló? Ah, vaina, ya me con, fui. Ajá. Entonces quedamos así para el. Nos vemos entonces el próximo lunes. Verificamos esos ejercicios y hacemos lo de elasticidad de ingreso. ya ¿Oíste? economista. Sí, Bueno, hasta luego, pues, cuida. ya igualmente. Ok, ya que voy a terminar la grabación aquí. Ok.